ahora quiero dar paso al doctor Felipe Córdoba, quien es juez de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, integrante de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado. Es doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales de Justicia de la República, magíster en Derecho Penal y Criminología y candidato al título de doctor PhD por la Universidad Nacional del Mar del Plata en la República de la Argentina. Doctor Córdoba, es un honor contar con su presencia esta noche. Muchísimas gracias, le escuchamos. Bien, buenas noches, muchas gracias a la Universidad Internacional SEC, a ustedes, queridos organizadores, estimados panelistas. Siempre es un honor compartir con ustedes temas académicos y, en definitiva, temas que son de interés nacional, como el planteado el día de hoy, es decir, la crisis que existe en el sistema carcelario del Ecuador. Buenas noches con todos. Vamos a tratar específicamente sobre la teoría de la pena, es decir, ¿por qué la pena? ¿Es necesaria la pena? Sí, es necesaria la pena en un Estado de Derecho y Justicia, es necesaria la pena. Pero, ¿dónde están las falencias? Las falencias están en el cumplimiento de estas penas o en el cumplimiento de las medidas cautelares privativas de libertad. Partamos del hecho de que quizá la rama más olvidada del derecho es el derecho penitenciario. El Estado y especialmente la academia, ¿no? Acordemos que este problema de la crisis penitenciaria es de todos, ¿no? Del Estado, de la academia, de la sociedad, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho o qué es lo que se ha olvidado por parte también de la academia, no solamente en la capacitación, ¿no? Que tiene que dar los colegios de abogados, quizás las universidades, ¿no? La academia se ha olvidado del derecho penitenciario. Por eso digo que quizá es la rama olvidada del derecho. ¿Qué se encarga el Estado? ¿Qué es lo que quiere el Estado? Es aplicar el ius puniendi, es decir, tener una persona a la cual se le inicia un proceso y recibe una pena por parte del Estado. Recibe esta pena, se ejecutaría la pena y en cierto modo nos olvidamos de la ejecución de esta pena, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas falencias respecto a falta de jueces de garantías penitenciarias, de falencias respecto a los centros de privación de libertad, ¿no? Y muchas falencias, ¿no? Que voy a tratar de abordar, es un tiempo muy corto el que se da. Este es un tema muy extenso, ¿no? Que nos llevaría días debatir, seminarios, foros, congresos, ¿no? Son temas extensos. Bien, primero, las políticas públicas, ¿no? Es necesario que el Estado implemente las políticas públicas. ¿Para qué? Para que exista la ejecución de la pena, es decir, el cumplimiento de la pena y en sí todo el sistema de justicia funcione de forma correcta. Por eso es necesaria la pena, sí es necesaria la pena, pero el problema está en las falencias están en el cumplimiento, ¿no? Y estas políticas públicas que son un conjunto de objetivos o decisiones, sí, que debe llevar a cabo un gobierno. ¿Para qué? Para tratar de solucionar los problemas. Entre otros, los problemas que ha venido arrastrando el Ecuador, quizá desde hace muchos años, ¿no? Es el sistema penitenciario. Y la política pública que debe establecer el Estado es que se debe organizar este sistema penitenciario sobre la base de los derechos humanos, la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, de la capacitación, educación, salud, deporte, etc. Como medios para ¿qué? Para lograr, eso es lo que quiere el Estado, la reinserción, la rehabilitación del sentenciado a la sociedad. Y bien lo decía Alan, ¿no? Nos hablaba algo sobre la alarma social. Sí, crea alarma social todo, no solamente el hecho delictivo, ¿no? El hecho delictivo por el cual esta persona fue sentenciada, sino los hechos, lamentables hechos que también se han presentado en las cárceles del país, ¿no? Y para eso, uno de los principios o de las funciones que tiene que tener la administración de justicia es tratar de recuperar esa paz social, pero
cuando esté en el cumplimiento de la pena, ya no solamente le corresponde a la Administración de Justicia, sino también le corresponde al Estado, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué mecanismos está realizando el Estado que le permitan reintegrarse a la sociedad a un individuo, ¿sí?, que está cumpliendo una pena? Vemos que hay, primero, pocos mecanismos, es decir, talleres o lugares de estudio, de capacitación, de deporte, etcétera, de trabajo. Vemos que esa es una falencia. Pero también, digamos lo que, si bien existe esta falencia, pero si es que no existe la voluntariedad por parte de la persona privada de libertad de realizar trabajos, de realizar tareas educacionales, deportivas, culturales, etcétera, es en vano los mecanismos que implementa el sistema, ¿no? La voluntariedad, es decir, si ellos están o no prestos a, en su proceso de ejecución de pena, cumplir con estos mecanismos y tratar de rehabilitarse, es decir, reintegrarse a la sociedad. No digo que todos, pero quizá una gran mayoría no tiene este principio de voluntariedad. Es decir, ¿para qué? Para tratar de adaptarse al sistema penitenciario y a los mecanismos que ofrece el mismo. Existen varios problemas, ¿no? Existen varios problemas y saliéndome un poco del tema, voy a hablar ya sobre la teoría de la pena, pero me pareció interesante las exposiciones de los dos conferencistas anteriores, ¿no? Hay varios problemas que he ido anotando, ¿no? Y uno de los problemas, aparte de la voluntariedad que no existe de las personas privadas de la libertad, no de todos, de cierta parte, es el problema de la corrupción que se ha presentado en todas las cárceles, por no decir en tal o cual cárcel, quizá en todo el sistema penitenciario, ¿no? El problema de la corrupción. Y por eso es que también es un problema de, no solo del Estado, sino de sociedad. Es decir, las personas, las visitas, los familiares, los funcionarios, los guías, etcétera, etcétera, todos los días escuchamos que se ingresa artículos prohibidos, por ejemplo. Todos los días escuchamos que se ingresan armas, que se ingresan teléfonos celulares, etcétera, ¿no? Entonces es un problema de corrupción globalizado a nivel del sistema carcelario, ¿no? Eso es un problema de corrupción. Otro de los problemas es que existe también una falta de capacitación al personal de guía penitenciario o al personal penitenciario. Ese es un problema que efectivamente tiene que buscar los mecanismos del Estado para tratar de solucionar. La falta de capacitación respecto a procedimientos, aunque está en discusión, ¿no? Eso del uso progresivo de la fuerza, ayer escuchaba que existen reformas para utilizarlo, pero veamos cómo se puede implementar, ¿sí?, una capacitación correcta para que un guía penitenciario, ¿sí?, pueda tener esa correlación de guía con la persona privada de la libertad. Cómo actúa frente a situaciones de amotinamiento, cómo actúa frente a situaciones de violencia que se pueden presentar en las cárceles. Eso también es un problema latente. Es decir, para ser guía penitenciario solamente cumplo ciertos requisitos, pero no sigo un curso, no sigo una capacitación y no estoy en constante capacitación, ¿no? Constante capacitación, ¿para qué? Para tratar de reaccionar ante, recordemos, ¿no? Son personas privadas de la libertad, muchos de ellos violentos, ¿sí? Como hemos visto, ¿no? Como hemos visto, mucha violencia. Entonces, esta persona debe ser capacitada. Y por eso es que indicaba que existe este problema de corrupción, ¿no? Existe este problema de corrupción que va a la par con la falta de capacitación también de los guías penitenciarios. Otro de los problemas que vemos siempre será un problema, la sobrepoblación, los espacios de los centros de privación de libertad. Los espacios de los centros, ¿sí? Vemos que a veces son reducidos los espacios, ¿sí? En celdas pequeñas ingresan quizá el doble o el triple de las personas que deberían estar en una celda, ¿no? Esto también genera problemas, genera conflictos, genera disputas, ¿sí?, al interior de los centros de privación de libertad. También
Entre otras anotaciones, ¿no?, que he hecho, sí, efectivamente, el Estado lo que quiere es un eficientismo, y escuchándole a Alan también, me concuerdo con esas ideas, sí, lo que el Estado quiere es un eficientismo penal frente o dejando de lado quizá el garantismo. Por eso es que existen muchas críticas, no solamente a nivel nacional, ¿no?, sino también a nivel internacional. Eh, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive la ONU, ¿sí?, se ha pronunciado referente a que en Latinoamérica en general, ¿no?, existe un uso desmedido, por ejemplo, de la prisión preventiva. También ha habido críticas respecto inclusive a las sentencias, ¿no? Las sentencias que se emiten en tan cortos tiempos y las sentencias que se emiten especialmente en los juzgados de flagrancia, ¿no? En donde lo que falta es quizá aplicar un poco más las salidas alternativas al procedimiento penal, ¿no? Como por ejemplo una conciliación o como por ejemplo una suspensión condicional de la pena. Por eso es que hay un autor que se llama Stefan Kraut, que escribió una obra conjuntamente con la Defensoría Pública del Ecuador que se llama La prisión preventiva en el Ecuador, ¿sí? Y hablaba de que existen aquí juzgados o estas unidades de flagrancias que son máquinas de hacer sentencias o máquinas de hacer sentencias y de condenar a personas. ¿Para qué? Para que estas personas pasen a un régimen de rehabilitación social, pasen al sistema carcelario, que son máquinas de producción de sentencias, se decía. Entonces, se deja de lado un poco el garantismo, ¿no? O el garantismo respecto a qué, debemos también aplicar principios constitucionales, ¿no? Principios constitucionales como la mínima intervención penal, ¿no? El minimalismo penal y la mínima intervención penal significa que el derecho penal va a ser a la última respuesta que tenga el Estado o a lo último que voy a recurrir, y no solamente el derecho penal, también las medidas cautelares, las sentencias, etcétera, ¿no? Por eso es que el legislador, si bien efectivamente este es un código más punitivista, es decir, se han presentado, se han creado más tipos penales, ¿no? Y se han aumentado penas, sí, en algunos casos, pero también no deja de ser un código que tiene sus partes garantistas, ¿no? Es decir, donde se puede aplicar la mínima intervención penal, especialmente en salidas alternativas al procedimiento penal. ¿Qué es lo que no ha hecho o qué es lo que no estamos haciendo como jueces? ¿No? ¿Qué es lo que no estamos haciendo como jueces? No aplicando estas salidas alternativas, ¿no? En cierta clase de delitos en donde deben caber estas salidas alternativas. Otro problema que se presenta, sí, es el tema de los jueces de garantías penitenciarias. Por ejemplo, yo soy de Cuenca, ¿no? Soy cuencano. Aquí existe un centro de privación de libertad regional, ¿no? En donde alberga alrededor de 3.000 personas privadas de la libertad, más o menos, ¿no? Alrededor de 3.000. Y existen 2 jueces de garantías penitenciarias para conocer la situación jurídica de alrededor de 3.000 personas. Este es un problema que se presenta porque se retrasa, ¿no? Esto ya es un tema en el cual ya no se cumplen los plazos razonables, ¿sí? Pero es por la carga procesal, ¿no? Es por la carga procesal. Y también han surgido problemas respecto a los beneficios o a las garantías penitenciarias que están establecidas en la ley. Es decir, Código de Procedimiento Penal, Código de Ejecución de Penas, Código o Reglamento al Código de Ejecución de Penas frente al Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué ha pasado o qué es lo que pasa en la actualidad? El procedimiento anterior, ¿sí?, tenía más beneficios, prelibertad, libertad controlada, el 2x1, la rebaja de penas, ¿no? En donde uno podía acceder a varias figuras jurídicas, ¿sí?, y a varias garantías penitenciarias que no tienen el actual Código Orgánico Integral Penal.
en donde solamente existen dos beneficios penitenciarios, que son régimen semiabierto y régimen abierto. Empezando, ¿no?, desde el régimen cerrado, que es cuando la persona ingresa ya en la ejecución de la pena. Pero, ¿por qué eran más favorables estas garantías penitenciarias? ¿No? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se podía cumplir el 40% de una sentencia o el 40% de la pena, se podía cumplir y yo ya accedía a una garantía penitenciaria. Con el antiguo procedimiento, con el actual tengo que cumplir el 60%, ¿no? Inclusive había la rebaja de penas. Entonces también algunos juristas sí han criticado que efectivamente hay menos garantías con la expedición del Código Orgánico Integral Penal, especialmente con lo establecido en el libro tercero. Que eso yo creo es un acierto del legislador haber integrado, ¿no?, la parte sustantiva, la parte adjetiva y la parte de la ejecución en un solo cuerpo normativo, como es el Código Orgánico Integral Penal, en donde constan estas figuras. Efectivamente, los criterios de razonabilidad, conforme lo indicaba la doctora, la razonabilidad, ¿para qué? Para también aplicar salidas alternativas a la solución de conflictos, salidas alternativas al procedimiento penal. Es decir, no ser muy legalistas o positivistas, ¿sí?, sino tratar de interpretar la norma en el sentido más favorable, ¿sí?, a la persona, en este caso, condenada. Siempre y cuando se cumplan con las condiciones, ¿no? Siempre y cuando se cumplan con las condiciones. Esos son algunos de los temas. Quizá me salí un poco de mi tema, que era la teoría de la pena, pero brevemente, ¿por qué la pena? Les repito, algunas ideas que vinieron a lo largo de las exposiciones de los panelistas. ¿Por qué la pena, no? La pena es necesaria, sí, una pena es necesaria en un estado de derechos y justicia, ¿no? Se basa primeramente en el principio de legalidad, ¿no? Debemos resaltar que no hay delito, no hay condena, ¿no?, sin que exista una ley previa que tipifique esa conducta y que le atribuya una pena. Por eso es que este principio se verifica a través de la expedición de los tipos penales. Y está constituida, siempre una pena va a estar constituida, va a estar constituido por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, ¿no? El supuesto de hecho, que se refiere a la lesión al bien jurídico protegido, cuando el juez ha verificado que este supuesto ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿qué hace el juez? Adquiere la potestad de imponer una pena al responsable. Y las penas, por ejemplo, las penas en el sistema penal ecuatoriano, ¿no?, se dividen en penas privativas de libertad e inclusive en medidas de seguridad que se dictan cuando la persona tiene alguna clase de perturbación mental, ¿no? Entonces, lo que se dispone es su internamiento en un hospital psiquiátrico. Pero en la pena nos basamos, ¿por qué existe la pena? La pena existe desde las asociaciones primitivas, digámoslo así, ¿no? Se consideraba que antes la lesión a un derecho o a los intereses debía ser resarcido, por eso existía primero la venganza privada, después floreció la venganza de sangre, después la pena de muerte, etcétera, ¿no? Pero existía una clase de, digámoslo así, una venganza particular. Luego el ser humano estableció que el Estado tenía que ser el que aplique el ius puniendi, es decir, que el Estado tenía que ser el que aplicaba o el que debe aplicar una pena con autonomía, con imparcialidad, con objetividad, ¿no? Y que debe juzgar las conductas penalmente relevantes, donde se establece si una conducta es delictiva, la consecuencia es que debe o que se le debe imponer una pena. Por eso es que se han planteado varias teorías, ¿no?, de la pena, teoría absoluta, o que se la conoce en doctrina como la teoría de la retribución o la teoría relativa o de la prevención. Las teorías absolutas, sí, han pretendido legitimar la pena sobre la base de la justicia, ¿no? El mal del delito se retribuye con el mal de la pena, fundamentando entonces su aplicación en la libertad y en la igualdad naturales de todos los hombres.
no hay un fin externo a la pena, no se persigue consecuencia externa alguna. Por eso es que una concepción ajena al principio de utilidad sería eso. Su fin, ¿qué es? Su fin es interno, es decir, se agota con el mantenimiento del propio sistema, ¿no? Es decir, es intrínseco, ¿no? La validez del derecho, ¿sí? La validez del derecho, ¿para qué? Para que exista una pena. Y la teoría relativa, que se refiere o pretende legitimarse desde la utilidad, cumpliendo consecuencias externas beneficiosas para la sociedad. Por ello es que existe la prevención general negativa, la prevención general positiva, prevención especial negativa y prevención especial positiva. Cada una tiene sus características comunes, como la prevención general negativa, sí, que aspira a obtener con la pena la disuasión de quién, de la sociedad, es decir, de los que no delinquieron y pueden sentirse tentados. Por ello se justifica la pena, ¿no? Es decir, la criminalización, en este caso, asumiría una función utilitaria libre de toda consideración ética, ¿no? Por lo tanto, su medida debe ser necesaria ¿para qué? Para intimidar, ¿sí?, a las personas a que no se cometa infracciones. Y la prevención general positiva se fundamenta, ¿no? Se fundamenta sobre los no criminalizados, ¿no? Pero no para disuadirlos mediante la intimidación, sino como valor simbólico, ¿no? Producto del consenso y por ende reforzar de su confianza, ¿sí? Un ente reforzador de su confianza en el sistema social en general, ¿no? Ahí se afirma, o en esta teoría se afirma, sí, que el poder punitivo se ejerce porque existe un conflicto que al momento de su ejercicio aún no está superado, ¿no? En la prevención especial positiva, en esta se intentó legitimar el poder punitivo asignándole una función positiva de mejoramiento sobre el propio infractor, ¿no? Por eso es que lo que se quiere es la rehabilitación, la reinserción, etcétera, ¿no? Por eso estas instituciones, ¿sí?, como la pena, ¿no?, la institución de la pena privativa de libertad, ¿sí?, lo que quiere es que la persona, a través de un proceso de trabajos, a través de un proceso de reinserción, vuelva a adaptarse a la sociedad, ¿no? Y la prevención especial negativa, ¿sí?, en esta también se dirige a la persona criminalizada, pero no para mejorarla, sino para neutralizar los efectos, ¿sí?, a costa de la persona, ¿no? Es decir, a costa de la persona privada de la libertad. Bien, me indica que el tiempo es muy corto, hemos abordado algunas ideas, me indican que me queda pocos minutos, lo que podía, me queda hablar, o me quedé en tratar algunos temas sobre el sistema ecuatoriano. Esperemos que exista otra charla para poder abordar estos temas de amplitud. Lo que podemos decir es que siempre todos debemos aportar para tratar de salir de esta crisis penitenciaria que vive actualmente el país. Tenemos que tratar como Estado primero, ¿sí?, de ver los nudos críticos por los cuales se está desarrollando esta crisis, ¿no? Y tratar de dar soluciones que pueden venir, como he dicho, desde el Estado, desde la academia e inclusive desde la sociedad, porque esta es una temática que afecta a toda la comunidad. Muchas gracias, Valeria.